Gracias a tu apoyo, en Agusa Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Agusa Shriners. Cuando mi padre vino de la China y después de establecerse y trabajar arduamente en la ciudad de Colón, conoció a mi madre de Soná. De esa unión nacieron 4 hijos. Entonces mi padre se muda y se dedica entonces a trabajar en el tema de la comida, de la cocina de comida china en el barrio de San Francisco. En los años 70, a mediados de los años 70, ya siendo estudiante, casi graduando, tuve la oportunidad de trabajar con un arquitecto muy famoso, restaurador mexicano, que fue el que me influenció, fue mi maestro en estos temas de la restauración del patrimonio. Nosotros trabajamos los proyectos de restauración, de puesta en valor del casco antiguo, Portobelo y San Lorenzo. Los monumentos históricos son parte de nuestra herencia y es lo que relata la identidad de un país. La memoria de un país es muy importante. Si no tenemos memoria histórica, no tenemos identidad. Yo creo que este es un país que tiene una gran influencia cultural, no solamente de los originales, sino de tantas culturas que han pasado por este país, que son parte de nuestro quehacer y de nuestra participación como ciudadanos. Y todos participan en el desarrollo de este país con respeto y también trabajando porque la identidad y las tradiciones no se pierdan. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel comenta. Estamos a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook y también en la X. El antiguo Twitter. Hombre, están burlándose mucho del antiguo Twitter. Quieren decir que es Twitter. Pero ya Elon Musk dijo que no, que eso se llama X y todas sus empresas son X y se van para la X. Así que se quedaron con la X. Y bueno, en nuestro medio, pues hay mucha información por allí. Yo no sé. Me llegó un reporte que estoy investigando, pero tengo la publicación del Defensor del Pueblo, que esta ley que reformaron en la Asamblea Nacional, que le permite a él la reelección, muy ventajosa, está dando de qué hablar, y que encima el Defensor del Pueblo ha publicado, porque esa es la publicación que tengo, ha publicado la ley con una foto de él. Yo entiendo, y es un mandato que está en los códigos, que hay que presentar un informe anual de gestión a la Asamblea Nacional y también incluso hasta en la Biblioteca Nacional. Para que quede así, se le presenta, en el caso de él, a la Asamblea Nacional y así, porque él es un funcionario designado por la Asamblea. Pero, y que puede llevar la foto de él, como es el año de gestión, ¿no? Para que quede allí el registro de quién fue el que gestionó. Pero una ley no es algo institucional, una ley es algo de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué tiene que llevar la foto del Defensor del Pueblo? Entonces hay mucho rum dentro de la Defensoría del Pueblo. Incluso hay persecuciones, hay
asuntos que tienen que ver con acoso laboral, que funcionarios de la Defensoría del Pueblo viajan con el Defensor del Pueblo, funcionarios administrativos que no tienen nada que ver con la labor de derechos humanos, sino que es la administración, viajan con el defensor a Washington. Y gastos de aquí, gastos de allá y componendas. Y me dicen que pues hay muchos votos que ya están siendo comprados en el centro del país de diputados para el momento que llegue la elección del nuevo defensor del pueblo. Yo quiero pensar que eso no es cierto, pero tengo la publicación del defensor que está promocionando una ley que lo favorece y con su cara. Entonces eso, y que tiene entre su personal a gente que está haciendo acoso laboral, que ya han sido sancionados por acoso laboral y no sale a defender a esas personas que son ciudadanos también y que tienen todo el derecho de que el defensor del pueblo los defienda de este acoso laboral. La verdad que espero que no sea así. Su labor no es extraordinaria, no quiere abrir la relatoría de la libertad de expresión, la quiere mantener cerrada, tiene otra serie de cosas ilimitantes, pero en algunos temas ha salido puntual el defensor del pueblo. En aquella vez que me lo encontré aquí en una plaza aquí en Costa del Este, cuando el país estaba viniendo abajo, él estaba comprando cosas aquí en una plaza en Costa del Este. De ahí se fue corriendito para ver el problema, pero de verdad que espero que no sea así. Y los cambios cosméticos y que si uno sale, otro entra y como que estuvieran jugando a la silla caliente, ¿no? Dando vueltas a quién se queda con la silla y quién no. Pero esos son los temitas que están por allí. Y bueno, quiero hablarles, y me lo mandó varios amigos médicos de la Caja de Seguro Social, ya me habían comentado esto, unas desafortunadas declaraciones del director de la Caja de Seguro Social con relación a que, bueno, iba a tener que hacer un concurso internacional porque todas las 5 convocatorias le habían quedado sin personal especializado, de médicos especializados para ir a trabajar al interior del país. Ahora el ministro ayer dijo que, bueno, que van a convocar, pues lanzarán otra convocatoria para, ante la dificultad de conseguir médicos especialistas que vayan a la Conchinchina a atender en estos centros. Por eso es que yo le digo que estos que prometen salud, estos que andan por allí y que no, que inauguramos un centro de salud, no, que la atención 24 horas, no, que esto por acá, por allá, por acá. Uno que trabajó en el monstruo y que conoce al monstruo muy bien, sabe que eso no es así. Sabe que el médico especialista va a cumplir el contrato y que esos contratos que tiene la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud con los especialistas que forman, de que los obligan a trabajar igual que los de la policía, están susceptibles de ser demandados por inconstitucionales. Porque tú no puedes obligar a nadie, tú le das una beca para que vaya a estudiar y tú lo obligas a que tiene que trabajar contigo. No, estás coartándole su derecho laboral. Lo que se da no se quita y no se disimule, no vengan con eso, pero todavía tienen esos contratos y lo están haciendo a través de las residencias. Y pues le funciona. Son 2 años de la residencia, 1 año de la residencia en especialidades, creo. Y el doctor ya está amarrado a ese año a hacer lo que diga la institución. Pero después de eso es agente libre. Y queda en la agencia libre y el contrato que le salga, ese es el que es. Eso pasa con los peloteros, con los futbolistas, con todos los atletas y con todos los profesionales de alto nivel. Solo que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social piensan que los doctores son como idiotas, ¿no? Que tienen que hacer lo que ellos quieran porque para eso hicieron el juramento. Espérate, sí, hicimos el juramento para eso. Pero tenemos 71 dipurratas que ganan $12,000 al mes
Tenemos 9 magistrados de la Corte que ganan $14,000 al mes. Tenemos cualquier cantidad, $27,000 el administrador del Canal de Panamá, y ninguno de ellos salva vidas. ¿Ok? Ninguno de esos que yo le he mencionado salva ninguna vida en este país. Los médicos sí. Entonces, si usted quiere, mire, y todavía ni siquiera este ministro de Salud ha salido a denunciar los contratos oprobiosos de médicos que no eran médicos, que trajeron de Cuba durante la pandemia y que pagaron $30 millones a la dictadura en Cuba, y a esos médicos de a vaina le dieron $200 en tarjetica para que fueran a comprar las tiendas de la dictadura, porque ni siquiera el contante y sonante. Y no hay ninguna investigación, no ha salido a decir, ven acá, de verdad, no le queremos pagar a los panameños, y le pagaron $30 millones, $6,000 cobraba cada médico, supuestamente, y se lo pagaban era la dictadura, ni siquiera al médico. Y no hay ninguna investigación de eso. Pero si estaban dispuestos a pagar $6,000 a cada uno de esos médicos, ¿por qué a los médicos nuestros aquí no quieren hacerlo? No, que la escala laboral, que no sé qué. Bueno, entonces no van. ¿Por qué? Porque la competencia en los hospitales privados les está permitiendo a ellos ganar lo que ellos consideran que tienen que hacer. No es atractivo, y se lo hemos dicho 100,000 veces. No es atractivo irse para el monte. Después que usted pasa el Puente de las Américas, ya eso es, ay, ese es el interior, hermano. Y nadie quiere ir para el interior. Nadie quiere ir para el interior. Después que tú estás aquí en la jungla de concreto, todo lo demás es monte. Y así están los médicos. ¿Por qué? Porque los políticos y los politiqueros se la pasaron pregonando que vamos a construir hospital y vamos a construir y vamos a construir. No, esto lo diseñó José Renán Esquivel en los años 80. Y les dijo, no señores, no podemos estar haciendo esto porque no va a haber profesionales para venir para acá. En los años 80, 40 años atrás. Pero la politiquería se metió y bueno, váyase desde Chitré. Bueno, si quiere antes, váyase desde Chitré hasta Las Tablas y cuente cuántas instalaciones del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social hay. Y se va a dar cuenta de la cantidad industrial de edificios de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud que redundan y que no tienen los suministros y que pelean de uno al otro porque el otro tiene termógrafo y el otro no lo tiene, y así. Y lo quieren allá para atender gente que está a media milla, a medio kilómetro, que eso es nada. Y no hay profesionales que quieran ir para allá. Para nada. Entonces, igual pasa en los lugares de difícil acceso, que se empeñaron en hacer cualquier cantidad de edificaciones sin la planificación adecuada. Y esto no es ganado. Estos profesionales de la salud no son ganados. Son médicos profesionales que tienen un compromiso, y yo de verdad me quito el sombrero ante ellos, porque cuando voy a las conferencias, que voy consuetudinariamente, de muchas especialidades, veo en la dedicación. Cuando ellos preparan una charla para hablar de una sintomatía, la preparan muy bien, buscan información, se meten en el tema y están comprometidos con el trabajo que están haciendo. Y hemos hecho cualquier cantidad de conferencias de médicos, de muchas especialidades, a través de la Fundación FUNAR, de toda esa autonomía, de todas las fundaciones. Y veo el grado de compromiso que esos médicos tienen. Y de verdad, no son tomados en cuenta, no son respetados. Buscan a cualquiera que sea amigo del ministro o que comparta la ideología política del partido gobernante
Lo ponen de jefe. No hay institucionalidad. Es más, le meten una carga al hacerlos de que el director médico de tal lugar que tiene que ver con la parte administrativa. Y entonces no hay medicamentos, no hay insumos, no los piden a tiempo. ¿Por qué? Porque para hacer esto hay que estudiar. Para dirigir una parte administrativa de una instalación de salud hay que estudiar eso, administración. Y eso no te garantiza absolutamente nada, porque yo recuerdo que mi gran amigo Marté, que llegó de director de la Caja de Seguro Social después de Stevenson Girón, que él venía con una maestría en administración de instalaciones de salud, de no sé qué. ¿Qué va, hermano? No aguantó a un diputado que le dijo, creo que Barría, que le dijo, ¿va a construir el hospital de Panamá Norte? Y él le dijo, no es necesario. Bueno, usted no tiene movimiento de partida. Porque no es solamente llegar con el pensamiento normal. Tienes que saber de política. Tienes que saber de esgrima en ese tinglado de la Asamblea Nacional. Entonces llegan gente que no tienen experiencia en todas estas cosas a ver los pajaritos preñados, a decir abiertamente, como lo dijo el director de la Caja de Seguro Social, como que los médicos eran los malos. Entonces, ¿por qué no buscas incentivos? Si le regalamos la plata a todo este pocotón de funcionarios que ya les mencioné, ¿por qué a los que dan salud, que dan más expectativa de vida, a ellos no le queremos pagar? Si los maestros están penando por dar luz en escuelas en Churuquita, yo me perdí, allá donde el viento sopla y regresa, que lo tienen que llevar, que no sé qué, y someterse a todas las vicisitudes que hay. O sea, en esta época, no, señores, esto no puede pasar. Y no tienes incentivo y no tienes qué. No, y hay muchos profesionales que lamentablemente ni aunque se lo den, van, porque no quieren ir para allá. Porque se empecinaron en el populismo de decirle, vamos a construir aquí. ¿Y con qué lo vas a llenar? Ya tienes los profesionales formados de aquí, que no se quieren ir de aquí. No, cuando un muchacho del interior del país, así como yo, vino con la gallinita debajo del brazo y ve esto, tú no quieres moverte de aquí. O sea, esto es mundo. No, que voy a regresar para allá, a ver la novela a las 8 de la noche. Y ya, a dormir. Y a ser chiquillo. No, hombre, hermano. Eso no es vida. Entonces no se crean las condiciones para una cosa y otra. Y las diferencias abismales que tenemos entre nuestra gran metrópoli y el resto del país. Y por eso es uno de los factores. No que tienen que ir, no tienen que ir. Esto no es ninguna dictadura. No tienen que ir. Tienes que endulzarlo. ¿O es que tú crees que vamos a ponerlo así? Juan Soto tiene un contrato, es el jugador que estaba con los Yankees, que ahora está con los Mets, que es de República Dominicana. Cuando estaba con los Yankees ganaba 150 millones de dólares. Los Mets lo agarraron por 10 años, creo, por 750 millones de dólares. Vladimir Guerrero Jr. lo agarraron allá en Canadá y le ofrecieron 350 millones de dólares. Allá hace frío, está lejos del calorcito, no come lo que come en su casa, no la pasa bien, pero me dan 350 millones de dólares. Y Juan Soto me dan 750 millones de dólares. Ahí no está Cristiano Ronaldo en el medio del desierto jugando dique fútbol. Ahí no está Messi ya llegando al geriátrico en Miami, pero rellenándose de billetes. El talento vale.
La expertise vale y hay que pagarla. Y no me vengan con tasaciones porque la mano de obra profesional es la que manda y es la que vale. Entonces quieren como que uno no piense que se llene de eufemismos que ellos no se llenan porque andan en el chanchullo, andan en la robadera, son corruptos en la mayoría de los casos y quieren que el pendejo, ay, ese sí sienta la responsabilidad. Olvídense de eso. Hagan atractivo. Y les conté aquí lo del médico que encontré, que iba a Chepo y que ganaba $80,000 al mes. Y los medios de comunicación, el poco de mediocres que estaban en la televisión, en los noticieros mañaneros, en la época que yo estuve en el Seguro Social, casi se cortan las venas porque este médico hacía ese trabajo y ganaba 80,000 mensuales porque hacía el trabajo. Porque tenía que ir por allá, por las mañanitas, margaritas, no sé cómo es, de Chepo, y otras hierbas aromáticas de jungla y selva, a atender a la gente. Ah, ¿tú quieres que yo vaya? Págame. Así es, porque eso cuesta. Porque ninguno de los charlatanes que tenemos en el gabinete, ninguno de los charlatanes que tenemos en la Asamblea, ninguno de los charlatanes que están en la Corte Suprema salvan ninguna vida. ¿Y qué es lo más importante? ¿Cuál es el precio de una vida? Los que quieren que vayan para allá, eso sí salvan vidas, entonces eso hay que pagarlo. No es que estoy diciendo que no, habrá quienes lo puedan hacer. Y lo van a hacer y lo hacen de buena fe cuando están obligados a hacerlo por el contrato de los estudios para la especialidad. Pero ellos también quieren tener vida. Ellos también quieren gozar de la buena cosa y del sacrificio de tantos años de estudio y que se mantienen estudiando. Porque todas las profesiones necesitamos estar constantemente pues repasando, actualizando, poniéndonos al día. Pero en la medicina mucho más. Mucho más. Entonces, no es que es una defensa a ultranza, habrá sus temas y sus cosas. Pero, señores, si el administrador del Canal de Panamá gana $27,000 al mes, estoy seguro que salvar una vida vale más. No es que le van a poner ese salario, pero vale más que $14,000 a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Por Dios. $12,000 a los diputados. $7,000 creo que ganan los ministros de Estado, si no es que ya se lo pusieron, pero eso no tienen ningún gasto adicional. Y el ciudadano presidente que no gasta un solo centavo. Es más, tiene chequera del pueblo panameño para gastar en su partida discrecional. Ahí está. Entonces, no hagamos justicia en las cosas que hay que hacer justicia. Y de la buena. De la buena. ¿Usted quiere un especialista allá? Bueno, convénzalo. Haga atractivo eso. Es como cuando corretean a un maleante. Es de peligrosidad. Bueno, a Maduro eran ¿qué? $50 millones. Y así. Aquí hay ofertas de que dan dinero por información que conduzca a la captura de... Bueno, ofrezcan porque vayan para allá. Pero no vengan con eufemismos y cosas románticas del llamamiento y todo lo demás cuando vemos que los representantes de corregimiento de repente son potentados. Los diputados tienen múltiples empresas. Una serie de cosas. Bueno, eso en ese tema. Y ahí rapidito don Armando Abrego ayer me estaba hablando de el Estadio Rico Cedeño de Chitré, otro monumento a la desidia. Es evidente que fue una pésima idea por parte de Martín Torrijos de hacer lo que hicieron allí, igual que en el Estadio Omar Torrijos en Santiago de Veraguas. ¿Por qué? Porque las ideas fueron, no, hacemos algo cosmético y esto y lo otro. Y no funcionó.
Y había que echarlo abajo como echaron el Kenny Serracín, y había que echarlo abajo como hicieron con el Calvin Byron y como hicieron con el Mariano Bula y hasta el de allá de Agua Dulce, también con el Gato Brujo Salinas. Construyeron otro, salieron del Olmedo Solé para construir el Roberto Flacobala Hernández. Entonces no podía ser el mismo terreno para hacer el estadio. Y los aduladores y todo, no, se construye ahí mismo. No, es que no tiene adecuaciones, no tiene estacionamiento, no tiene lo del mundo moderno. No, se quedó allí. Pero era una construcción de unos cara, como 5 millones de dólares, pero ahora es más cara, ahora es 13 millones de dólares. Eso me recuerda a mí que de verdad no es... La cinta costera, perdón, el Causeway, cuando yo estaba en la ARI, nosotros queríamos ampliarlo a 4 carriles. Y varios ingenieros habían hecho los estudios y todo lo demás y salía por unos 4 millones de dólares. Hacerlo en el año 2003. En el periodo de Martinelli, empezando el periodo de Varela, se terminaron de pagar 68 millones de dólares por lo que es el Causeway, la calzada de Amador. Para que ustedes vean los tiempos, ¿no? No sé, no quiero decir que fueron sobrecostos, no, sí es más bonito el proyecto que se hizo en administración Martinelli, llevaba un par de cosas más, pero al final eran 4 paños, 2 de ida y 2 de venida. Pero después ya hubo que arreglarlo, después hubo que hacer adendas, y la cosa va por más de 100 millones de dólares allí. De lo que hay, y ahora mismo creo que ahí están metiendo en un mundo de plata por eso. ¿Qué pasa aquí? No se aprende nada, no hay el miedo al escarmiento de, hey, estás metiendo la mano pero violentamente en la cosa pública con los sobrecostos. ¿O es que las fiscalías anticorrupción funcionan es porque alguien publica algo en un medio? ¿O no tienen acceso a la base de datos de las contrataciones públicas? No sé. Pero de verdad que el deporte nacional que llena los estadios es el béisbol. Necesitan eso, pero también no podemos estar construyendo con el fondo público para el usufructo de una federación de béisbol que no nos representa, que solamente es una catapulta para ganar votos y se usa con fines políticos, y hablo también hasta de las ligas provinciales, que el diputado es el presidente de la liga provincial. Algo hay que hacer, porque no se puede seguir regalando de los fondos públicos para que se enquiste una familia. Creo que la familia Robinson tiene más de 30 años de estar al frente del béisbol, tanto en Bocas del Toro como a nivel nacional, en todas las facetas. Igual otra serie de familias que son diputados o que están ligados a partidos de gobierno. Y estamos dando plata de todos. Lo mismo que en el fútbol. Acá, antes aquí todos los vecinos íbamos al Estadio Revolución a usar las escaleras, a caminar en la pista, a correr en la pista de tartán, a hacer ejercicio. Ahora eso está cerrado al público. Pero cuando son las televisoras y son los juegos de fútbol, es la pachanga. Y cada vez tenemos que pagar del erario público la reparación de esto, la reparación de lo otro, como en el estadio Rod Carew. Y pare de contar. Entonces, ¿dónde está de verdad la planificación de todo eso? Mis amigos, vamos a la pausa y regresamos con nuestra ronda internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad. En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto Vacante Ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional.
De vuelta con ustedes y nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook y en la X, para presentarles ahora nuestro segmento de informaciones internacionales. Y bueno, hay tantas cosas que se pueden dar por descontado. Ayer, Darcy Rodríguez, la presidenta o el presidente, o no sé, Trump no sabe si es hombre o mujer, encargado de Venezuela, recibió la Copa de Béisbol. No recibió al equipo de béisbol. No sé si porque ellos tendrían que ir a los campos de entrenamiento primaverales de las grandes ligas o porque la rumba fue muy grande, pero lo cierto es que allá en las imágenes se veía el trofeo del Clásico Mundial de Béisbol, que fue una rumba grande. Qué alegría ver al pueblo venezolano tan feliz. En todas partes, María Corina Machado, todo el mundo saltando en un pie, de verdad. Hasta el mismo Donald Trump estaba contento con el triunfo de Venezuela desde su punto de vista, ¿no? Porque claro, como gringo quería que ganara Estados Unidos, pero no le hizo ruido que ganara Venezuela. Sin embargo, pues Darcy Rodríguez ayer hizo algo que todo el mundo estaba esperando que hiciera Marco Rubio, pero bueno, ¿será que Marco Rubio lo mandó a hacer? Destituyó a Padrino López, el brazo ejecutor, el cobarde más grande de Venezuela, que era el general de todas las fuerzas y no sé qué, el ministro de Defensa, que el día del 3 de enero se escondió debajo de la cama y pues salió a decir que bueno, es que eran demasiados para poder salir. Pero Darcy Rodríguez lo fusiló ayer del cargo. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destituido este miércoles a Vladimir Padrino como su ministro de Defensa tras más de 10 años de servicio al frente del máximo mando militar de la cúpula chavista. Se trata de un movimiento de calado dentro del régimen político-militar tras la captura y extradición de Nicolás Maduro por parte de Venezuela. Padrino estaba considerado, junto a Diosdado Cabello, el todopoderoso ministro del Interior, como uno de los contrapesos de la dupla que conforman tanto el Delcy Rodríguez como su hermano Jorge, el actual presidente de la Asamblea Nacional. Su sustituto será Gustavo González López, tal y como ha anunciado la propia Delcy Rodríguez por Telegram. Gustavo González López ejercía como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero, cuando fue designado por Rodríguez tras el secuestro de Maduro y su mujer, Cilia Flores. González López también ha sido director del Servicio de Inteligencia Nacional en 2 periodos entre 2014 y 2024, además de ministro del Interior y Justicia, entre otros cargos. Da risa este medio Euronews. Secuestro. Ellos no hablan de extracción ni de acción militar norteamericana, no hablan de secuestro. Imagínense lo que están en los medios de comunicación. Pero sí, se espera que Diosdado sea el siguiente paso. Y tal vez es una salida porque él también tenía precios sobre su cabeza que le había puesto el FBI al Padrino López y a Diosdado. Y tal vez son salidas que le están diciendo, hey, ya agarraste tu platita, vete, busca tu isla, tu recohueco y te metes por allá porque si no los gringos te van a agarrar. Y le están dando salidas en el proceso de transición que se da allá. Y bueno, Javier Milei lo prometió y lo cumplió. Oficializó su salida de la Organización Mundial de la Salud. Argentina se retira formalmente de la Organización Mundial de la Salud un año después de anunciar esta decisión. Según el ministro de Asuntos Exteriores, Pablo Quirno, la salida del país austral de la OMS se ha hecho efectiva tras la notificación formal realizada el 17 de marzo de 2025 ante el secretario general de Naciones Unidas. La disputa del presidente Javier Milei y su equipo con la OMS se alinea con las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su retirada de este organismo internacional. Gracias al coraje y el valor de Donald Trump, se está cayendo a pedazos. La administración republicana critica la mala gestión de la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias mundiales por parte de esta organización. Trump presentó su anuncio formal de retirada el pasado mes de enero. El gobierno ultraderechista de Javier Milei ha asegurado que seguirá promoviendo la cooperación internacional en materia de salud a través de acuerdos bilaterales y a nivel regional. El anuncio ha suscitado críticas por parte de expertos que consideran la medida una aberración desde el punto de vista de políticas sanitarias. Bueno, y en esta nota ultraderechista de Javier Milei, cuando él es libertario, o sea, de verdad que hay que saber escuchar las notas y hay tanto periodismo de activistas, porque hay que decir las cosas como son.
Javier Milei es libertario, él no es de la extrema derecha, es libertario, es otra corriente y hay que estudiarla para que sepan que no es lo mismo que liberal, que no es lo mismo que derechas, ni centro derechas. Pero, bueno, hay estudiosos para todo y hay trabajos universitarios que valen la pena escuchar. Y eso es lo que ha hecho uno de los centros que manejan en la Universidad Internacional de la Florida, que ha puesto los puntos sobre las íes de cómo el régimen comunista de Cuba recibió millones y millones de barriles de petróleo y los vendía para quedarse con el dinero y no ayudar a su pueblo. Según el informe de 2026 del Miranda Center for Democracy, Venezuela pagó a Cuba más de $600.000 millones en subsidios petroleros desde el año 2000. Este dinero no se entregó en efectivo, sino a través de una hipoteca energética, de acuerdo a los investigadores. Es decir, envíos masivos de crudo a cambio de servicios de inteligencia y seguridad, según la documentación. Así lo expuso este martes el presidente de esta ONG, David Smolansky. Informe represión por petróleo. Y aquí lo que se describe detalladamente es la relación que hubo entre Caracas y La Habana entre el 1999, desde que Chávez toma el poder el 2 de febrero, hasta el 3 de enero de 2026. El principal hallazgo, después de varios meses de investigación, es que 63.8 miles de millones de dólares fue enviado a Cuba por petróleo. La investigación determina que esta entrega del petróleo venezolano no tenía propósitos humanitarios a favor de la población cubana. Que a cambio se exportó desde Cuba un aparato represivo, probablemente el más moderno que haya tenido América Latina y uno de los más modernos actualmente en el mundo, donde desde el año 2014 al menos 20.000 venezolanos inocentes han sido detenidos arbitrariamente, desaparecidos, secuestrados. El informe expuesto en la Universidad Internacional de Florida señala que este modelo convirtió a los organismos de seguridad en piezas claves para sostener el poder, acompañado de acusaciones de represión, arrestos arbitrarios y torturas documentadas ante la comunidad internacional. Este acuerdo se redimensiona a partir del año 2008, según los investigadores. Este convenio entre La Habana y Caracas se profundiza a través del grupo de intercambio y relación GRUCE, donde se viene el cambio en el SEBIN, anteriormente la DICIP. Además, por víctimas y disidentes, hemos comprobado también que los cubanos, específicamente agentes cubanos enviados por el régimen, participaron, adiestraron y asesoraron en la represión de venezolanos. Sin embargo, para el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, este informe deja por fuera otro hallazgo sobre esta cooperación regional represiva. Demostrar cómo Venezuela no solo financió este aparato represivo cubano que se construye en Venezuela, sino que también ese mismo aparato represivo fue utilizado para estar en Bolivia, estar en Nicaragua, estar en todo el hemisferio con este aparato de inteligencia y de represión. El documento determina que las instituciones venezolanas adecuadas al modelo represivo cubano deben ser eliminadas y reemplazadas por completo por fuerzas del orden profesionales independientes. José Pernalete, Martín Noticias. Increíble. Y siguen, pues, se van a dar muchos hallazgos de todo esto. Porque imagínense la estafa, darle petróleo por seguridad y no aguantaron ni 3 minutos a las fuerzas especiales de los Estados Unidos, los supuestos Rambo que tenían para proteger a Plátano Maduro. Imagínense ustedes. Pero continúan en Cuba las protestas, cada día es un día nuevo y pues en creciendo el malestar, el hartazgo de un pueblo que ya no soporta más la dictadura. Aquí estoy yo en Novedado. Esta soca de cazuela es aquí en Novedado. Miren esto, oyen esto, ¿ves? El exprisionero político Silverio Portal Contreras documentó esta protesta en la capital cubana. Ya suman 12 días de manifestaciones contra la falta de suministro eléctrico en el país. Nuevamente todas las provincias del país quedaron enlazadas
con el sistema eléctrico nacional. Los medios oficialistas de prensa informaban que tras unas 30 horas de desconexión, nuevamente el sistema electroenergético nacional quedaba enlazado. Pero esto no significa que los apagones se hayan eliminado. De las 15 unidades termoeléctricas con que cuenta el país, 8 presentan averías y 2 están en mantenimientos. En la termoeléctrica de Renté, en estos momentos tenemos funcionando la máquina 5. El director de la empresa eléctrica en Santiago de Cuba mencionaba el estado de Renté. La termoeléctrica Antonio Maceo, sincronizada en 1967, tiene actualmente 3 unidades y solo una de ellas, la número 5, en funcionamiento. Eso que se va al CEN, imagínate, que todo el mundo se queda desprovisto de cosas importantes. Porque ya ahí tienes que estar pensando qué es lo que va a hacer para resolver el problema. ¿Entendió? Eso es. Ya, y ver, esperar hasta que lo vuelvan a poner de nuevo. El cubano de a pie ya está acostumbrado. Vive entre alumbrones. Generalmente es más el tiempo sin electricidad que con ella. Ya estamos acostumbrados a vivir en eso. Lo que yo creo que tenemos que independizarnos de lo que sucede a nivel nacional y ocuparnos más por los problemas propios de cada uno. Me refiero a que si se cayó el CEN ahora, uno tenía que autoprepararse de X forma, de la forma que cada cual pudiera, no sé, con las cocinas de leña, con paneles solares que pudiera tener panel solar, con algunas reservas de agua, la gente que tiene problemas con agua, con algunas reservas de gas, los que pueden y tienen, que es un tema mucho más complicado que la corriente. El déficit de combustibles es una constante. El gas licuado, es decir, las llamadas balitas, están perdidas. Y ante la falta de electricidad, el carbón o la leña son la solución. Y realmente esto nos afecta bastante por la cuestión de que los trabajos y tal se ven afectados, ya que necesitamos de implementos electrónicos y tal. Pero nada, hay que afrontarlo y seguir para adelante y ¿no? Ver qué puede pasar. Ver qué puede pasar es una pregunta recurrente entre los cubanos, en momentos que la isla de gobierno comunista transita por su peor momento desde la llegada de la revolución castrista en 1959. Luis Guardia, Martín Noticias. No, y no tienen soluciones, porque la muchacha decía que, bueno, que vean con qué no hay. Y el que agarró todo el dinero fue el que administra el Estado. Entonces ese es al que hay que pedirle y exigirle que rindan cuentas. Porque si tú no lo haces, eres cómplice. Y ayer el presidente de Costa Rica dijo, yo no voy a ser cómplice de esta dictadura. Y mandó a cerrar la embajada de Costa Rica en Cuba y le dijo, váyanse de Costa Rica. Y quedan a nivel consular cuando mucho. Nosotros ni siquiera vamos a tener consulado en Cuba. Vamos a atender los casos en Panamá. Pero veamos la postura de un mandatario que sí de verdad no quiere ser cómplice de lo que está haciendo la dictadura en Cuba. Bueno, vamos a tenerla más adelante. Ahora mismo nos vamos para un breve recorrido de cómo ve la situación Joanny Sánchez en las calles de La Habana. El impacto de estos largos apagones a los comercios privados es brutal. A todo lo que sea la venta de alimentos y de bebidas y de productos básicos, el golpe de la falta de corriente está siendo demoledor. Ahora mismo voy por la calle, ahí estarán, y prácticamente todas las cafeterías están cerradas. Pasé por una barbería y había un barbero sentado en la silla de pelar a oscuras porque no tiene clientes. La sensación es de pesadumbre porque, claro, no pueden vender y tienen a la vuelta de la esquina muchos de ellos la quiebra. Argentina se retira formalmente de la Organización Mundial de la Salud. Eso fue lo que nos pudo reportar Joanny Sánchez de lo que estaba pasando allá en La Habana, en esa barbería. De el maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa. No reconocemos la legitimidad de ese gobierno,
canciller lo dijo de manera muy bonita, llévense sus diplomáticos. Si quieren dejar aquí funcionarios de consulado rica, bienvenidos. Nosotros no vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Los americanos dicen enough is enough, suficiente es suficiente. Desde el año 1959, el régimen ha parasitado de otros países para medio darle a su gente. Y cuando cayó el este de Europa, la cortina de hierro, llevaron al pueblo cubano al periodo especial, donde hubo un sufrimiento enorme. Se le pegaron a Venezuela y a su petróleo. ¿Saben lo que está pasando ahí? Otra crisis enorme. Y ya hoy deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado. Solo la libertad del ser humano puede llevar a progreso. Nos van a atacar muy duro de afuera, y los mismos que no quieren escáneres, los mismos que no quieren relaciones policiales y de seguridad con los Estados Unidos. Y nos estamos comiendo esa bronca porque llegó a un extremo inaceptable. Y no voy a hablar a nombre de la señora presidenta electa, pero les cuento que esta decisión fue hecha en consulta con ella. Y que ella aprueba y está dispuesta, señora presidente, con su permiso, lo puedo decir, y va a mantener la línea. Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Así de fácil, cada pueblo debe hacerlo ellos mismos, pero nosotros no le vamos a dar legitimidad al régimen que oprime y tortura a casi 10 millones de cubanos hoy. Bueno, palabras duras en el lenguaje diplomático. Esto es de verdad muy duro, y viniendo de la principal democracia, el país más democrático del mundo. Es de verdad que es un llamado de atención a todos los países del mundo de que ya se acabó el eufemismo, la borrachera de los revolucionarios y de todas esas cosas, que es mentira. No ha habido nunca un estado de bienestar, no tienen una educación, tienen un adoctrinamiento desde chiquitos, no les enseñan absolutamente a pensar ni a disentir, ni ningún derecho humano fundamental. Le enseñan solamente a obedecer a un régimen. Y bueno, muchos cubanos están pensando que Marco Rubio los puede meter en el barco este de la supuesta negociación con el régimen, y pues, tienen sus prioridades de cómo debe ser. Este país es un colapso, va de picada de manera que no hay forma, no hay salvación. La sociedad civil independiente dentro de la isla debería ser incluida en cualquier proceso de conversación y negociación para un cambio democrático en el país. Así lo expresó el activista Manuel Cuesta Amorúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en su exposición en el foro Quo Vadis, Cuba 2026, del Instituto Interamericano para la Democracia, en su sede en Miami. La sociedad civil al interior del país tiene una agenda fundamental para el cambio democrático que debe insertarse en cualquier proceso de negociación, en cualquier proceso de conversación, para que seamos los cubanos los que asumamos el protagonismo y al mismo tiempo la presión. Y en este foro también se habló de la importancia de que el exilio cubano en Miami participe en la reconstrucción de Cuba. Es que pase lo que pase, como pase, con Trump, sin Trump, y va a pasar algo, porque esto es lo más allegado que vamos a llegar. Y si ustedes conocen al presidente Trump, les garantizo que él va a insistir en un rol en este proceso. Pase lo que pase, vamos a trabajar en conjunto, desde aquí, desde allá, desde España, desde otra parte del mundo, a crear esa cultura de democracia que Cuba tanto se merece. El rapero y activista Raudel Collazo contó en este foro que en comunicaciones con cubanos dentro de la isla, estos le dicen que el pueblo está al límite y le muestran el deseo de que se haga ya lo que se necesita para la libertad de Cuba. Si es Estados Unidos, de la manera que sea, que tienen que ayudar a los cubanos a alcanzar su libertad, bienvenido sea.
Yo hablo directamente con cubanos dentro de la isla y me dicen, Raúl, lo que tengan que hacer que lo hagan ya. Lo que tengan que hacer que hagan ya. Lo que vaya a pasar, que pase ya. Lo necesitamos porque Cuba está al límite. Rolando Nápoles, Martín Noticias. Bueno, y otros que también se reunieron para hablar de su propia dictadura son los nicaragüenses, pero que ven cómo se trata de maquillar el entorno de la dictadura cubana. Organizaciones nicaragüenses en el exilio, agrupadas en el bloque de derecha antisandinista, ofrecieron un pronunciamiento a la comunidad internacional. Estos líderes reconocieron el valor de lucha contra organizaciones de crimen organizado a través de naciones del hemisferio que integran el escudo de las Américas, alianza encabezada por el gobierno del presidente Donald Trump, puesta en marcha la pasada semana en Doral, al sur de Florida. Así lo dijo en rueda de prensa Milton González, director del bloque de derecha antisandinista. Apoyo en su campaña contra el narcotráfico, del cual se alimentan estas tiranías socialistas y comunistas. Y pues obviamente que al tener apoyo, pues sus acciones en contra de estas tiranías y de estos regímenes criminales, pues van a tener más respaldo internacional y van a ser más contundentes. Este bloque nicaragüense se pronunció a propósito de la excarcelación de presos políticos anunciada por el régimen de Cuba. Los Castros siguen reprimiendo al pueblo en Cuba. El hecho de que se hayan liberado 52 personas no significa que no queden miles todavía en las cárceles, u otras estén desaparecidas, torturadas, muertas, quién sabe. Pero bueno, pensemos que esta es una señal de que no quieren que les vaya mal, porque ya el presidente les dijo que o acatan lo que se les está diciendo o van a recibir las represalias. Entonces estamos confiados en que van a seguir liberándose más y que obviamente Cuba es el paso number one para que Venezuela y Nicaragua, entre otros, se liberen, porque ahí es donde está la serpiente que ha dañado a todas las Américas. Los firmantes del documento califican al régimen nicaragüense como una estructura que sirve a intereses externos ilícitos. Señalan evidencias como la cooperación militar e inteligencia con Cuba, Rusia, Irán y Venezuela. De hecho, instan a la veeduría de los acuerdos suscritos por las autoridades en Managua. De todas las inversiones que el Estado de Nicaragua o el gobierno nicaragüense ha hecho con los demás países en dictadura, como por ejemplo en Venezuela, y esto no va a ser posible si no se declara a este régimen ilegítimo. Todo lo que ha actuado y todo lo que ha hecho va a quedar anulado y no puede ser cobrado al pueblo nicaragüense. Además, estos activistas llamaron la atención hacia una posible filtración de sujetos relacionados al sandinismo dentro de lo que denominan una oposición funcional. José Pernalete, Martín Noticias. Bueno, y ahora a tomarnos ese cafecito informativo con nuestra amiga Joanny Sánchez. A hablar de los efectos de la crisis energética en la propaganda oficial, en el recorte de todo ese entramado de adoctrinamiento y culto a la personalidad que por tanto y tanto tiempo ha mantenido y ha expandido el régimen cubano. Bueno, pues déjenme decirles que la televisión cubana prevé reducir su transmisión diaria a apenas 8 horas y bueno, pues en esas 8 horas tratará de mantener los espacios que tienen una carga ideológica mayor, como el noticiero y también un bloque nocturno que incluye el infumable e impopular programa de la Mesa Redonda y bueno, pues para complacer a la audiencia también la telenovela. El resto de la parrilla quedará suspendido para reducir el consumo de combustible en los grupos electrógenos de emergencia. Cuando la dictadura cubana está haciendo esto, es que está en los huesos energéticos, porque está claro que esto es un sector muy prioritario. Los cubanos ganamos con la reducción de esta programación televisiva, de esta papilla informativa y de adoctrinamiento, pero también si se ha llegado a este punto en la transmisión de contenido, se pueden imaginar entonces todos los otros sectores de la vida que ya están prácticamente en cero, absolutamente paralizados o deteriorados. Estoy pensando en, claro está, el sistema sanitario, en todo lo que tiene que ver con comunales y, bueno, pues con la transportación, que es más que evidente. Así que la televisión
cubana se reduce, respiramos aliviados, al menos porque tanta propaganda no habrá en la pantalla chica. La represión que estamos viviendo en los últimos días contra activistas y periodistas independientes, ¿serán los coletazos del final? Me lo pregunto porque ya saben que cuando las dictaduras se están desarmando y empiezan a caer, se ponen bien nerviosas, se aferran a la existencia y pueden arrastrar consigo no solamente la libertad, sino la vida también de ciudadanos. Por eso hay que estar muy atentos a las citaciones, las detenciones y las amenazas contra activistas y también contra reporteros, influencers y youtubers residentes en Cuba que se han incrementado en las últimas horas. Por ejemplo, la activista y periodista independiente Junia Figueredo fue detenida en Jaimanitas, esto es en el municipio habanero de Playa, por participar en un cacerolazo, uno de los tantos que han sacudido la noche habanera en la última semana. También pues hay reportes de una detención de la periodista independiente Yania Suárez, según el Centro de Asesoría Legal Cuba Lex, y por su parte pues han sido amenazados varios creadores de contenido. Muy atentos a todo esto porque pueden ser los coletazos del final y, como todo régimen autoritario, se resiste a morir. A mí que me busquen donde haya gente joven. Creo mucho en el carácter de cambio, de reforma, en la irreverencia que sale de esas edades donde no le tenemos prácticamente miedo a nada. Y así parece ser que está ocurriendo con los universitarios cubanos que, a pesar de la represión, a pesar de todos los intentos de canalizar sus protestas hacia espacios cerrados, hacia reuniones burocráticas, siguen manteniendo la apuesta por un reclamo que es más autonomía en cuanto a las decisiones universitarias y mejor calidad en los estudios. Unos estudios que ahora mismo están muy golpeados por la crisis energética, pero que llevan décadas y décadas marcados por el exceso ideológico, los controles políticos de los ambientes universitarios y el éxodo no solamente de profesores, sino también de estudiantes. Así que los universitarios han escalado en sus reclamos y pues han organizado un grupo bajo el nombre Acción de Reforma Universitaria y se han presentado ya como un colectivo en este comunicado que resume su próximo plan de acción. En este texto hay una crítica firme a todo lo ocurrido con la policía política en los últimos días, que cortó el acceso a la escalinata, intentó impedir que se reunieran y además de eso, bueno, pues reclaman libertades, reclaman autonomía, reclaman poder decidir y que la Federación Estudiantil Universitaria retome su papel, digamos, de altavoz de los estudiantes y no de caja de resonancia del poder del Partido Comunista como lo es ahora. Hay que estar muy atentos porque lo que se cocina en la universidad cubana puede terminar influyendo en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias a Giovanni. Realmente, pues, los claustros en las universidades son esa efervescencia, esa juventud que quiere ese cambio y que busca, pues, a través de mucho, hacer sentir la opinión. Son los movimientos universitarios que han llevado a los grandes cambios sociales a lo largo del tiempo y que allá son reprimidos consuetudinariamente. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.